Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Uno de los argumentos iniciales de Vladimir Putin al ordenar la invasión de las tropas rusas en Ucrania fue señalar a la OTAN como la culpable de esta guerra, acusándola de incumplir su promesa de no expandirse hacia el este sobre los territorios que alguna vez fueron controlados por la Unión Soviética. En torno a esas acusaciones existen diferentes versiones sobre si realmente la OTAN se comprometió o no a esto, pero la revelación de distintos documentos podrían darnos una pista sobre lo que Putin acusa como el origen de este conflicto. Y las preguntas que responderemos en este video: ¿es la OTAN responsable del origen de este conflicto o es solo una excusa de Putin? ¿Hay alguna evidencia sobre la promesa de la no expansión de la OTAN después de la Guerra Fría? ¿Y por qué es esta una de las líneas rojas que más estresan a Rusia? En este video te lo voy a decir. Yo soy Víctor y esto es The Mexican Family. Este no es un tema fácil, así que para ser justos te voy a mostrar ambas versiones de la historia y tú serás el que juzgue quién tiene la razón. Y para entender por qué la expansión de la OTAN ha sido tan polémica, hagamos historia. Justo aquí fue donde nació la Organización del Tratado del Atlántico Norte, también conocida como la OTAN, que se creó en 1949 durante el contexto de la Guerra Fría, como una iniciativa de Estados Unidos para contener los avances de la Unión Soviética, aunque muchos otros historiadores señalan que los primeros orígenes de la OTAN se remontan realmente al término de la Segunda Guerra Mundial. Muy pronto, el mundo entero comenzaría a dividirse en dos frentes de batalla: el de la OTAN, iniciado por Estados Unidos, Canadá y 10 países europeos más, que fueron Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Dinamarca, Noruega, Islandia y Portugal. Y del otro lado del ring estaba la Unión Soviética con otra organización militar llamada el Pacto de Varsovia, que era el enemigo acérrimo de la OTAN, integrada por la URSS y países aliados como Alemania Oriental, Polonia, Checoslovaquia, Albania y Hungría. Una no podía existir sin la otra. El objetivo principal de la OTAN era evitar el crecimiento de la Unión Soviética y su influencia en el mundo. Pero como ya lo hemos dicho en otros videos, cuando cayó el muro de Berlín en 1989, la OTAN comenzó a ganar terreno sobre el Pacto de Varsovia. Pero no fue hasta la desaparición de la URSS cuando la OTAN se convirtió en la única superalianza militar en todo el mundo. Y al desaparecer, tanto la Unión Soviética como el Pacto de Varsovia comenzaron a anexarse como miembros de la OTAN a varios países que antes pertenecían al bloque comunista, cosa que no le cayó muy bien a Rusia. ¿Pero por qué? En 1997, con un nuevo orden mundial claramente encaminado, Rusia y la OTAN accedieron a firmar en París el Acta Fundacional de la OTAN y Rusia, donde se comprometieron a cooperar de forma mutua y organizada para asegurar la defensa del área euroatlántica a cambio de que Rusia fuera más flexible con la expansión de la alianza hacia el este, que supuestamente se haría bajo un compromiso democrático y colectivo. Incluso en el año 2002, ambos accedieron a reforzar este lazo fundando el Consejo OTAN-Rusia, lo cual supuso un sistema de cooperación especial que la OTAN nunca ha tenido con ningún otro socio en su historia. Y con esto ha alegado que su trato hacia Rusia ha sido lo más inclusivo posible y que han trabajado en diversas operaciones para la defensa de los territorios desde entonces. Y para la década de los 90, la relación entre Moscú y la OTAN comenzó a complicarse porque Rusia no quería que la OTAN debilitara su autonomía militar, especialmente sus ojivas nucleares. Pero no fue sino hasta la llegada de Vladimir Putin al poder cuando hubo un cambio radical en las políticas internacionales, afirmando por primera vez públicamente que la OTAN se había dedicado a engañar a Rusia y a socavar la paz en Europa.
El engaño más grande que según Putin se había hecho era el del compromiso de la OTAN de no extenderse hacia sus propias fronteras. Y aquí es cuando el debate comienza entre acusaciones de ambos bandos. Pero para ser imparciales vamos a mostrar ambas posturas y las evidencias que nosotros encontramos al respecto y que cada quien pueda tomar su propia decisión con base a estas evidencias. Y aquí comenzó el verdadero problema por el que Moscú acusa su invasión a Ucrania. En 1990 y 1991, cuando el entonces presidente de la URSS, Mikhail Gorbachev, puso fin a la Guerra Fría, principalmente porque el gasto en armamento e investigación aeroespacial era insostenible para una nación que sufría una severa crisis alimentaria. La disolución fue rápidamente apoyada por países como Polonia, Hungría o Checoslovaquia, que desde los años 50 y 60 ya habían protagonizado levantamientos contra la URSS. Y entonces apareció de nuevo en el escenario la Alianza del Atlántico, que según las versiones de Moscú le habrían prometido al propio Gorbachev que la OTAN no se expandiría ni una pulgada hacia el este, a cambio de que Gorbachev aceptara firmar el tratado de acuerdo final con respecto a Alemania, que le permitiría a la Alemania democrática que se uniera como nuevo miembro de la OTAN, convirtiéndose así en una sola Alemania. Ahora, durante mucho tiempo, esta versión fue negada por distintos mandatarios internacionales de los países miembros de la OTAN a lo largo del tiempo. Pero recientemente, varios documentos clasificados y declaraciones de funcionarios de ambos bandos que estuvieron en esas conversaciones han sido reveladas, confirmando parte de esa versión. Entre ellos, las declaraciones del propio embajador de Estados Unidos en Moscú, Jack Matlock, que textualmente declaró: "Le dimos garantías categóricas a Gorbachev cuando existía la Unión Soviética, de que si una Alemania unida podía permanecer en la OTAN no se movería hacia el este". Junto con él, Manfred Wörner, secretario general de la OTAN en ese tiempo, dijo que no se podía permitir el aislamiento de la URSS de la Comunidad Europea y que el Consejo de la OTAN estaba en contra de la expansión. ¿Pero qué pasó después? La OTAN dio pasos enormes hacia las zonas centrales, suroestes y bálticas de Europa, con 5 ampliaciones que añadieron antiguos territorios de la URSS: República Checa, Hungría, Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, Polonia, así como Lituania, Letonia, Estonia, entre otros. Las últimas incorporaciones han sido Montenegro en 2017 y Macedonia del Norte en el 2020. Moscú y un grupo de expertos en geopolítica creen que Estados Unidos y los países miembros de la OTAN no respetaron dichas promesas, más allá de que no fueron acuerdos firmados, por la puesta en marcha de la doctrina Wolfowitz en 1992, un documento firmado por el subsecretario de Defensa para la Política de Estados Unidos, Paul Wolfowitz, que detallaba la planificación de acciones preventivas destinadas a proteger la seguridad y los intereses del gobierno de Bush ante el nacimiento de cualquier nueva superpotencia. Fue el New York Times quien filtró este documento y al recibir numerosas críticas incluso dentro de Estados Unidos por ilustrar acciones propias de una política unilateral, fue que el texto tuvo que sufrir modificaciones, aunque aún conserva sus bases primarias. Tiempo después, en el 2007, Putin dio un discurso histórico en Múnich donde expuso que el hegemonismo unilateral de Estados Unidos y el uso incontenible de la fuerza en las relaciones internacionales habían erosionado el sistema de seguridad mundial y debilitado al propio derecho internacional. Pero muchos analistas y exfuncionarios estadounidenses ponen en duda la versión rusa de la historia y, contrario a la postura de Moscú, ellos afirman que la OTAN nunca se comprometió en no expandirse hacia el este. Después de la disolución de la Unión Soviética, y en su defensa argumentan que en el 2014 el ex líder soviético Mikhail Gorbachev, al conmemorar el 25 aniversario de la caída del muro de Berlín, declaró en una entrevista que la ampliación de la OTAN nunca se discutió en absoluto, diciendo textualmente: "Ni un solo país de Europa del Este planteó el tema, ni siquiera después de que el Pacto de Varsovia dejara de existir en 1991.
Los líderes occidentales tampoco lo mencionaron. Y es que a pesar de que Gorbachov declaró que no había ninguna promesa formal de no ampliar la alianza, también consideró que la ampliación fue un gran error y una violación del espíritu de las declaraciones y las garantías que se le habían hecho en el año 1990, dejando entrever que su grandísimo error fue sostener más que un acuerdo, un compromiso de palabra, y como decimos en México, a las palabras se las lleva el viento. De hecho, el único acuerdo formal firmado entre los países de la OTAN y la URSS antes de la disolución en diciembre de 1991 fue el Tratado de Acuerdo Final con respecto a Alemania, en el que según Washington, las promesas hechas se relacionaban específicamente con Alemania y el territorio de la antigua República Democrática Alemana, que se referían al despliegue de fuerzas de la OTAN no alemanas en el este de Alemania y el despliegue de armas nucleares, y que estas promesas sí se han cumplido. Washington también sostiene que la base de la relación entre la OTAN y Rusia, que se exponía en la llamada Acta Fundacional de la OTAN y Rusia, fue firmada en la Cumbre de Madrid en 1997 junto con las invitaciones a la ampliación, en donde la propia Rusia especificó en dicho acuerdo que la OTAN y Rusia no se consideraban adversarios y que aceptaban que la transformación de la OTAN era un proceso que continuaría, lo que demostraba que históricamente la ampliación de la OTAN no era una preocupación de seguridad principal para Rusia, sino que es más bien un problema de la relación personal con Vladimir Putin. En el año 2004, la OTAN realizó una gran ampliación de 7 países geográfica e históricamente muy cercanos a Rusia, que motivó a Ucrania y a Georgia a presentar también su solicitud de adhesión a la OTAN en el año 2008. Y fue entonces cuando, semanas antes de la cumbre de la OTAN en Bucarest, Putin advirtió al entonces subsecretario de Asuntos Políticos de Estados Unidos, William Burns, que la inclusión de un aliado histórico como Ucrania a la OTAN sería considerado un acto hostil y que Rusia no permanecería con los brazos cruzados. Y en el año 2014 las tropas rusas ingresaron en Ucrania tras el derrocamiento del presidente Viktor Yanukovych y la manifestación contra el nuevo gobierno interino de Alexander Turnikov, ocasionado principalmente porque sus nuevas políticas exteriores apuntaban a una Ucrania que se acercaría con la Unión Europea y por ende con la OTAN. Y con esto estalló el conflicto en Crimea, del que vamos a hablar en un próximo video. Lo cierto es que estos pasos hacia la posible adhesión de Ucrania como miembro de la OTAN han molestado mucho a Putin, y por eso al iniciar la invasión de las tropas rusas en Ucrania, culpó a la OTAN de lo que según él es una violación de los acuerdos verbales y códigos políticos establecidos con Rusia desde hace más de 25 años. Al punto de considerarlas como una humillación para Moscú. A pesar del apoyo armamentístico y logístico de la OTAN a Ucrania, con Polonia siendo uno de los principales canales para el paso de armas y fortaleciendo las tropas a través de miembros como Eslovaquia, Rumania, Bulgaria y Hungría, en general la participación de la OTAN ha sido muy cautelosa, enfocada más bien a los pasos de Rusia y el uso de armas nucleares y biológicas. Sobre esto, el mismo presidente Joe Biden aseguró una respuesta inmediata dependiendo de la naturaleza de los ataques, al tiempo que se ha comprometido a proporcionar más de 2.000 millones en equipo militar y más de $1.000 millones en asistencia humanitaria. A este punto, tanto Rusia como la OTAN definitivamente se están replanteando sus roles de cara a los próximos tiempos. Y esto nos hace recordar los mismos patrones de la época de la Guerra Fría en la discusión de otras superpotencias que amenacen con la paz europea y mundial. Y ahora que ya conoces ambas caras de la moneda, dime en los comentarios, ¿crees que la OTAN incumplió sus promesas o que esas promesas nunca existieron? ¿Es la OTAN responsable de la guerra en Ucrania o es solo un pretexto de Vladimir Putin? Voy a estar leyendo tus comentarios. Y si te ha gustado este video, ayúdanos suscribiéndote al canal y regálanos un like para que más personas puedan ver estos videos. Yo soy Víctor y te veo en el próximo video.